Buenos días, qué privilegio estar aquí con ustedes en esta mañana y vamos a hablar del Islam. Todos tienen las hojas, hay 3 hojitas ahí de Islam, una en blanco para que puedan tomar notas generales, ahí pueden ir escribiendo sus preguntas también, y hay 2 hojitas más que nos van a ayudar para dirigirnos en este tema del Islam. Y quería comenzar con esta imagen. No sé si la habían visto antes o han pensado en esto, ¿verdad? Dice el monje budista, qué gran suerte que, y dice el sacerdote católico, de tantas religiones que hay, y dice el musulmán, yo haya sido criado, dice el judío, en la única religión, y el hinduista dice que maneja la verdad. Qué interesante, ¿verdad? Yo creo que de alguna manera todos podemos decir eso, ¿verdad? Esa frase junta, ¿verdad? No separada, por supuesto, pero vivimos en un mundo pluralista, como escuchábamos hoy, ¿verdad? Como escuchábamos con Justin, vivimos en un mundo que cada quien dice tener su verdad, y vivimos en un mundo también donde algunos dicen que no hay una verdad absoluta, ¿verdad? Y este es un problema serio y ha sido un desafío que ha ido creciendo con el adelanto tecnológico y muchas otras cuestiones, ¿verdad? Y los medios de comunicación social también, tenemos mucho más fácil acceso a diferentes tipos de verdades, lo vamos a llamar entre comillas, ¿verdad? Entonces, nos preguntamos qué es una religión, qué es una secta y qué es una denominación para ir marcando una diferencia, ¿verdad? Y una religión es un conjunto de creencias o dogmas, y esta es una definición de diccionario, por supuesto, acerca de la divinidad, ¿verdad? Esto es bien importante, los componentes que hacen de una religión, la divinidad, lo que creen acerca de la divinidad, su devoción hacia esa divinidad, normas morales para la conducta individual y social también, y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para dar culto, ¿verdad? Esto es lo que hace una religión, ¿verdad? Valga la redundancia. Ahora, la diferencia de una religión y una secta, y secta vamos a estar viendo por la tarde con Oscar, es que una secta es un grupo que se considera como herético o desviado de una tradición religiosa generalmente aceptada, ¿verdad? Nosotros en el cristianismo tenemos diferentes sectas, pero también el Islam tiene diferentes sectas, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a estar viendo en el transcurso de esta hora. Dentro del cristianismo es cualquier movimiento religioso que afirma proceder de la Biblia o de la fe cristiana y que defiende creencias que son enormemente diferentes a las principales doctrinas cristianas, ¿verdad? Y por último, denominación, ¿no? Vamos a definir también una denominación, y es una agrupación organizada de congregaciones, y esto en el ámbito cristiano, por supuesto, con creencias, eclesiología y liturgias bastante similares, y la denominación es una asociación voluntaria de personas e iglesias que están unidas sobre la base de creencias comunes. ¿Alguien sabe cuántas denominaciones se calculan en el mundo? ¿Algún número ahí aproximado? Digan algún número. 100, un poquito más. Algunos calculan, ¿alguien dijo por acá? Algunos calculan que hay más de 60,000 denominaciones cristianas en el mundo, ¿verdad? Ese es un número bastante alto. Pero bueno, ¿cómo determinamos cuáles son las religiones y sectas falsas? ¿Cómo lo determinamos? ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad? Esa sería la pregunta a responder aquí, ¿verdad? ¿Cuál es la fuente de nuestra verdad? Y bueno, entendemos por esto, ¿verdad? Como dice las Escrituras, que la fuente de nuestra verdad, de la verdad absoluta, es la palabra de Dios. Si tienen ahí sus Biblias, acompáñenme por favor a Salmos capítulo 119, versículo 151, y vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios, cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, dice, ¿verdad? Esa es una declaración absoluta, ¿verdad? Todos tus mandamientos son verdad. Y este versículo de Juan 17:17, pues muchos lo conocemos, es bien cortito, ¿verdad? Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es que es verdad. Entonces, ¿cuál es la fuente de la verdad absoluta? La palabra de Dios.
¿verdad? Entonces esa es la medida por la cual nosotros nos dirigimos, ¿no? Y no solo en conducta, sino que también en convicciones, ¿verdad? En creencias, convicciones. Y este mundo pone en tela de juicio eso, ¿no es cierto? Este mundo pone en tela de juicio y dice, no hay verdad absoluta. Y bueno, ese se contradice un poco la persona que dice eso, porque al decir que no hay verdad absoluta, está creyendo que esa es una verdad absoluta, que no hay verdad absoluta, ¿verdad? Un poco enredado eso, pero filosóficamente no es congruente. Entonces, determinar las doctrinas de principal importancia en la Biblia es clave para separar una religión verdadera, ¿verdad?, y una religión falsa o una secta falsa, ¿no? Entonces en la palabra de Dios encontramos algunas enseñanzas que son claves. No quiero que me malentiendan, no estoy diciendo que algunas cosas en la Biblia son más importantes que otras, ¿verdad? Pero a través de este próximo video vamos a ver un poquito la explicación de esto. El término triaje define el sistema de clasificación adoptado durante la guerra por los franceses para dar prioridad de atención a los heridos de mayor gravedad. Esta distinción permite atender las condiciones más urgentes en el tope de la lista. El triaje teológico es acuñado al Dr. Albert Mohler, quien, usando la premisa de clasificación médica del triaje, propone que teológicamente hay temas que deben ser priorizados por su gravedad. Es ver aquellas cosas que pueden de manera urgente o no matar al cuerpo de Cristo acorde al orden en que sean atendidas. Si atendemos de primero doctrinas secundarias como el bautismo de infantes, el milenio y los dones espirituales, y los ponemos como prioridad de atención, es como tener a un paciente con heridas de bala y querer atender primero algunos raspones. El triaje teológico pone nuestra atención en temas primarios, así como el apóstol Pablo dio prioridad a la proclamación del Evangelio sobre la muerte de Jesús, su sepultura y resurrección, el mensaje que él consideraba estar en primer lugar. De la misma manera, todos los cristianos deben tener sus prioridades teológicas en orden. Al enfocarnos en la centralidad del Evangelio, estamos atendiendo directamente lo más urgente del cuerpo de Cristo y dejando en segundo plano aquellas cosas que son importantes, pero no definen la vida del paciente. Siempre deberíamos tener cuidado de no caer en extremos. Si no sabemos distinguir doctrinas primarias de doctrinas secundarias, vamos a caer en extremos, ya sea en el extremo del ecumenismo, que no distingue absolutamente nada, sino que quiere traer a todo el mundo a un gran movimiento donde todas las iglesias se unan, o podemos caer en el aislacionismo, donde lleguemos a pensar que solo nuestra iglesia con nuestras doctrinas es la única iglesia sana que hay en el mundo. Al hacer esto, preservamos nuestra integridad confesional y eclesial y facilitamos la colaboración y construcción en amor con nuestros hermanos que han llegado a conclusiones diferentes en las doctrinas secundarias, pero que mantienen firmes sus doctrinas fundamentales. Ok, muy bien. Este es un pequeño video explicando qué es el triaje teológico, ¿verdad? Y lo vamos a representar aquí con un triángulo. Ahí en sus notas hay una página que dice el triaje teológico propuesto por el Dr. Albert Mohler, y son asuntos de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Yo voy a leer algo que escribió Al Mohler, ¿verdad?, con respecto a esto, y me gustaría que ustedes piensen en cuáles doctrinas van en cada uno de estos niveles, ¿verdad? Y después en las mesas vamos a conversar un poco acerca de esto y por qué es esto vital. Y esto tomémoslo como una introducción al resto del día, ¿verdad? En estos talleres. ¿Por qué es esto vital, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos saber cuáles son asuntos de primer nivel de importancia, ¿verdad? Es como lo propuso Steven ahí, no queremos atender raspones nada más, sino que queremos atender heridos de bala, ¿verdad? O sea, queremos concentrarnos en lo importante, en lo trascendental, ¿no? Que no nos dividan cosas triviales, ¿verdad? Dice Al Mohler en cuanto a los asuntos del primer nivel, piensen en alguna doctrina bíblica que encaje con esto. El negar estas doctrinas esenciales es negar la fe bíblica. Una persona, religión o secta que niegue estas doctrinas bíblicas está en contra de la enseñanza de las Escrituras, dice él. Es imperativo entender que estas personas están en error, ¿sí?, en los asuntos del primer nivel. Vamos ahora a los del segundo nivel.
encontrar diferencia en estos asuntos de segundo nivel no lleva a ninguna persona a la herejía. Sin embargo, al encontrar diferencias en estos asuntos, se forman las denominaciones y se separan las iglesias. Y los asuntos del tercer nivel es cuando se tratan de estas diferencias, las implicaciones no son trágicas ni tampoco divisivas, ¿no? Es como decir que en una iglesia podemos tener diferentes puntos de vista, pero nos seguimos congregando en la misma iglesia, etcétera, ¿no? Seguimos adorando juntos, tomando la cena del Señor juntos. Y es posible tener diferencias en este nivel sin ninguna consecuencia drástica en cuanto a nuestra obediencia al Señor, ¿verdad? Entonces estos son los tres niveles. Me gustaría que ahí en sus mesas den 1 o 2 ejemplos de cada uno de los niveles, ¿sí? Y luego compartan por qué esto es importante, hacer esta diferenciación, ¿sí? Así que tienen un par de minutos para hacer esto. Y sí. El nivel 2, lo que leí acá. Ok, el nivel 2 es que encontrar diferencia en estos asuntos no nos lleva a ninguna herejía, ¿verdad? Pero si encontramos diferencias en estas cosas, nos puede llevar a formar denominaciones, ¿verdad? O sea, por ejemplo, los bautistas y los presbiterianos son dos denominaciones protestantes evangélicas, pero con asuntos diferentes en el nivel 2, ¿verdad? No en el nivel 1, pero sí en el nivel 2. Okay, sí. Entonces pueden conversarlo ahí en sus mesas en un par de minutos y platiquen por qué esto es tan vital y trascendente. Sí, están en la mochila, ahí por donde va pasando están en la bolsita de afuera, ahí donde se mete el agua. Sí. Está el timón abajo, tienes que meter la mano, así como siempre lo ponen. Muy bien, solo para aclarar, el nivel 3 es asuntos de diferencias que no causan divisiones, que nos podemos congregar en la misma iglesia, adorar al Señor, compartir la cena del Señor, pero que eso no nos va a hacer dividirnos, ni en denominaciones, ni peor en sectas y religiones más aún, ¿verdad? Ese es el nivel 3. ¿Sí está respondida la pregunta? Ok. Muy bien, para ir avanzando, me gustaría escuchar algunos ejemplos en el nivel 1, algunos en el nivel 2 y algunos en el nivel 3. A ver, la mesa de los sabios eruditos allá. Un ejemplo del nivel 1. La deidad de Cristo. Muy bien, ¿están todos de acuerdo con eso? ¿La deidad de Cristo es un asunto de nivel 1? Por supuesto, ¿verdad? Hermanas, aquí la mesa, un asunto del nivel 2. ¿Perdón? Sí, las eruditas también. Ok, muerte y resurrección de Cristo, ¿está en nivel 1 o nivel 2? Nivel 1, ok. ¿El nivel 2? ¿Algún ejemplo del nivel 2? Ok.
Ajá, sí, sí, sí. ¿Alguna doctrina que encaje en el nivel 2? ¿Escatología? ¿Qué piensan de la escatología? ¿Amilenialista, premilenialista? ¿Cómo dices? Ese es nivel 3. Ok, nivel 2, nivel 3. Algunas denominaciones se han separado por el tema escatológico, ¿verdad? El bautismo, bueno, vamos a ver algunas se mencionaron en el video, pero vamos a ver algunas aquí de las que propone Al Mohler, ¿verdad? Estas son las 4 que él dice, si tenemos diferencia en esto, esto nos separa completa y absolutamente, ¿verdad? La deidad y la humanidad de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, en el Islam dicen que Jesús fue un profeta, ¿verdad? Como lo vamos a mencionar un poco más adelante, pero ellos dicen que Jesús no es Dios, ¿no? Y dice Primera de Juan que cualquiera que diga que Jesús no es Dios es el anticristo, dice, o tiene el espíritu del anticristo, ¿verdad? Entonces, esta es una religión falsa, por supuesto, toda aquella religión que niega que Jesucristo es Dios, o toda aquella secta o movimiento que niega que Jesucristo fue 100% hombre, también, lo mismo, ¿verdad? El segundo tema que propone Al Mohler es la Trinidad, ¿verdad? La Trinidad es una doctrina esencial del cristianismo, ¿verdad? Y cómo nosotros la entendemos desde las Escrituras. En tercer lugar, la justificación solo por la fe. Y yo creo que aquí es donde más conflicto tenemos el cristianismo protestante evangélico con todas las demás religiones y sectas, ¿verdad? La justificación solo por la fe en la obra salvífica de Cristo, por supuesto, ¿verdad? Y en último lugar, la absoluta autoridad de las Escrituras, ¿verdad? Algunas sectas, ¿verdad? Tienen la Biblia como un libro, pero también va acompañado de otros libros que se tienen que obedecer y seguir, ¿verdad? Y por supuesto eso nos separa completamente de ellos. En segundo nivel tenemos estas doctrinas: eclesiología, ¿verdad? Cómo se maneja la iglesia, el liderazgo de la iglesia, etcétera, el bautismo, la Santa Cena, ¿no? Estas son doctrinas que han llevado a los protestantes a crear denominaciones diferentes. Y en tercer nivel, asuntos escatológicos, ¿verdad? Asuntos de libertad cristiana, cómo se visten, qué prácticas tienen, etcétera. Dones espirituales, pasajes de difícil interpretación, esos son asuntos de nivel 3, ¿verdad? Así que en el transcurso del día, pues el anhelo de nuestros corazones, ¿verdad? Como expositores y también que los organizadores de este evento, es que nosotros podamos aprender a diferenciar estas doctrinas, pero también qué es lo que nos hace diferentes de los musulmanes, de los budistas, de los hinduistas, de las sectas, etcétera, ¿verdad? Entonces tratemos de usar este filtro que vimos ahora en el resto de la tarde para ir diferenciando algunas cosas trascendentales entre nosotros y las otras religiones, ¿verdad? Muy bien. La siguiente, si no lograron escribir todas estas cosas, está bien, no hay problema. Las presentaciones se van a quedar acá y cualquiera pueda tener acceso a esta presentación, ¿verdad? No, eso no hay ningún problema. O me pueden pedir al final del tiempo juntos aquí. Muy bien, ¿cuánto conocemos del tema? Ahí en sus hojitas hay una serie de preguntas y me gustaría que las pudiéramos responder. Este trabajo sí es individual, por favor. No se copien. Muy bien, preguntas de introducción. Son 5 preguntas y me gustaría que cada uno las fuera respondiendo ahí. Son preguntas específicas del Islam. Así que con esto ya introducimos al tema directamente del Islam. Sí, tienen que subrayar o encerrar en un círculo, tachar si la respuesta correcta.
Si no saben, pueden dejarla en blanco, no hay problema. No les vamos a quitar puntos. Igual estas preguntas las vamos a ir respondiendo en el transcurso de estos minutos que nos quedan, así que no hay problema, ¿verdad? Muy bien. ¿Ya todos terminamos? Ya estamos listos para responderlas. Número 1, no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. ¿Qué es eso? ¿Quién piensa que la letra A? Bueno, los que piensan que la letra A es correcta están en lo correcto, ¿verdad? Pónganse un check ahí. Es la confesión de fe de los musulmanes, ¿verdad? No es el lema, no, es la confesión de fe. Más adelantito vamos a explicar un poquito más esto. El zakat o la limosna no es ningún tipo de té, esa es una palabra árabe. Se da en el Islam para los pobres, para la mezquita, para propagar la fe. O A y B son correctas. A y B son correctas. Bueno, yo tengo que confesar que me equivoqué aquí. Es A y C son correctas. La B no. Es para los pobres y para propagar la fe. Para eso se da la limosna en el Islam. Número 3. El ayuno durante el Ramadán dura ¿cuánto tiempo? Todos los que pusieron la letra A están en lo correcto, ¿verdad? Son 28 días. Le llaman el mes del Ramadán, pero pongamos que es como febrero para nosotros. Número 4. La Meca es una ciudad importante porque la letra C, ahí fue revelado el Corán a Mahoma, ¿verdad? La pregunta número 4 es la letra C, ahí fue revelado el Corán a Mahoma. ¿Y cuáles son algunos de los mitos en el Islam? Eso yo creo que la mayoría la tenemos bien, ¿verdad? La letra D, todas son correctas, ¿verdad? Ese y muchos otros mitos más. Muy bien, con eso nos introducimos y este es unos números ahí estadísticos de un centro de investigación en el 2015 y que demostraban que más del 24% son musulmanes en todo el mundo. O sea, para ponerlo en términos un poco más reducidos, casi 1 de cada 4 personas en el mundo son musulmanes, ¿verdad? Y ese es un montón de gente, ¿verdad? Esa es muchísima gente. Obviamente la mayoría no viven por aquí cerca de nosotros, pero para que vean el impacto que tiene el mundo musulmán, me gustaría, sobre todo a los madridistas, ¿cuáles son las diferencias que ven en esos dos escudos? Hay una diferencia principal aparte del color y todo lo demás. ¿Es un mal equipo? Bueno, eso no dice la imagen que tengo aquí, Emanuel. La cruz, ¿verdad? Lo saqué de un artículo en el 2012 que salió en Madrid, ahí en el periódico Madrid. Para no ofender, el Real Madrid quita la cruz de su escudo para el mercado musulmán, ¿verdad? Entonces, obviamente tiene un gran impacto comercial el mercado musulmán, ¿verdad? Y esto es evidente aún en cosas como el deporte, ¿verdad? Para vender más camisas, pues claro, la cruz para los musulmanes significa muchas cosas, ¿verdad? No solo una religión foránea, sino que también significa sufrimiento, ¿verdad? Las cruzadas, ¿no? Las 4 cruzadas que se llevaron a cabo matando a miles de millones de musulmanes por los cristianos, ¿verdad? También entre comillas. Entonces, pues el Real Madrid haciendo negocio, como siempre. No es cierto. Algunas estadísticas, vamos a pasar rápidamente por esto, algunas estadísticas, una imagen del Islam para que nos dé una idea de lo grande que es esta religión. Cerca de la mitad de la población musulmana mundial reside en 6 países: Indonesia, Pakistán, India, Bangladesh, Egipto y Nigeria, ¿verdad? Algunos algunos occidentales, ¿verdad?, piensan que los musulmanes son todos árabes, ¿verdad? Es como mi primo que vive en Honduras y me dice: solo hay bien poquitas personas en el mundo, me dice. Los chinos, los árabes, los indios y los gringos, me dice. Y de ahí no existe nadie más, me dice. Pues si se nota que no ha salido de Honduras, le dije yo, porque
Porque para él no existe solo los árabes. Y le digo, ¿y los musulmanes? No, todos son árabes, me dice, y todos matan. No, le digo yo. Ni todos son árabes, ni todos matan tampoco, le digo yo. Porque, por ejemplo, Indonesia no es un país árabe, ¿verdad? Los países árabes son los de la península arábiga, ¿no? Y pues Indonesia es el país con más musulmanes y está bien lejos de la península arábiga, ¿no? Asia es el hogar del 62% de la población musulmana mundial, desde Turquía hasta China. Millones de personas viviendo en esa zona. Europa está recibiendo muchísimos musulmanes, sobre todo en estos últimos años con el tema de la migración y los refugiados. Rusia, Alemania y Francia tienen el crecimiento más rápido de población musulmana en toda Europa, ¿verdad? Algunos están haciendo algunos cálculos y obviamente en unos años Europa muy probablemente va a ser musulmana otra vez, ¿verdad? Los musulmanes conquistaron mucha parte de Europa hace mucho tiempo. Algunos estudiosos dicen que el 40% del ejército de Bélgica es musulmán, el 40% del ejército. Entonces, están teniendo mucha influencia y mucho poder en muchas esferas de la sociedad. El crecimiento del Islam desde 1989, vemos ahí Europa con un crecimiento del 142%, ¿verdad? Y en Norteamérica de un 25% en comparación antes del 89. Y estas son las religiones predominantes, ¿verdad? El cristianismo está en amarillo y esto obviamente es generalizado por región, y el verde es el Islam, ¿verdad? Entonces vemos que estamos un poco lejos de donde el Islam tiene el control, pero por supuesto esto es muy evidente en el mundo. Y estos son los que no han escuchado el Evangelio todavía. El color verde es donde el Evangelio se ha escuchado y se predica y se vive con libertad. El color rojo es donde el Evangelio casi no se ha escuchado, ¿verdad? O no se ha escuchado para nada, ¿verdad? Entonces, ¿dónde está la necesidad urgente, crítica, ¿verdad? Que se escuche el mensaje del Evangelio? Está de ese lado. ¿Y dónde están los países musulmanes? Regresando ahí. Están ahí donde no se ha escuchado el mensaje del Evangelio. Y ese es un llamado para nosotros como iglesia también. Y algunos han denominado esto, desde los años 80 más o menos, salió el término de la ventana 10-40, se llama así porque está entre los paralelos 10 y 40, ¿verdad? Y está esta zona donde están los menos alcanzados y los más pobres del mundo. ¿Sí? Los menos alcanzados y los más pobres del mundo están en esta parte del mundo. En esta parte del mundo. A unos amigos les pregunté, ¿ustedes irían a vivir allá donde están las otras religiones, las personas no alcanzadas? Y me dijeron, sí, nos vamos, dice. Si conseguimos un trabajo, nos vamos. Y le digo yo, ¿qué les impide irse para allá? Les digo, es que aquí hay mucha necesidad, me dijeron. Y entonces, yo, no sé, no puedo refutar eso porque sí hay mucha necesidad aquí. Pero allá hay mucha necesidad, no solo económica, sino espiritual. La oscuridad que predomina en estos países es mayúscula, impresionante, ¿verdad? ¿Dónde más están los musulmanes? Ya hablamos de que están lejos, pero también están aquí cerca, ¿verdad? Hay casi, bueno, estos son números bastante conservadores. Los musulmanes, si ustedes buscan información por internet, los musulmanes van a dar números muchísimo más grandes, ¿verdad? Pero estos son números conservadores de un centro de investigación bastante formal. En Argentina, cerca de 500,000 de musulmanes. En Venezuela y Panamá tienen sus números ahí, 90,000 y 30,000. Brasil, 40,000. Colombia y Honduras hay más de 10,000 musulmanes ya. Pasé por el aeropuerto de Buenos Aires y me encontré que a la par de un centro de oración católica estaba un centro de oración islámica. Y yo dije, estos chavos tienen un montón de poder acá. Dije yo, ¿cómo ponen un centro de oración en el aeropuerto internacional de la ciudad de Buenos Aires? ¿Verdad? Y le saqué esa foto, ¿verdad? Ahí está la bandera argentina y Ginóbili, ahí el basquetbolista. Enfrente de eso está el centro de oración islámica, ¿verdad? A la vista de todo el mundo. Y eso me impresionó porque yo dije, están teniendo mucha influencia aquí en nuestros países, ¿verdad? Están viniendo a jugar a nuestra cancha, dijo un amigo. Esto es en Foz do Iguazú, ahí en Brasil también. Esta era la mezquita más grande de América Latina.
y ahora la están construyendo, están terminándola de construir en Paraguay, ¿verdad? Ahí la ciudad vecina. Y hay muchísima gente que va a estos lugares de oración. Esta es una escuela en la que tuve el privilegio de estar ahí, una escuela para hijos de musulmanes en Ciudad del Este, en Paraguay. Los años 70 empezaron mucha migración de palestinos, sobre todo por la guerra allá en Medio Oriente, y muchos llegaron a esta zona, la triple frontera le llaman, Paraguay, Brasil y Argentina. Y ahí en esta zona hay muchísimos musulmanes, ¿verdad? Pero en México también hay un crecimiento bastante grande del Islam. Tuve la oportunidad de estar en Chiapas también y me llevaron a una mezquita que cerca de de 500 a 600 personas se reúnen ahí, y me contaba uno de los pastores de la zona que un pastor pentecostal dijo, todos, dice, eran como unas 300 personas en su iglesia, dijo, todos vamos a dejar de ser cristianos y ahora todos nos vamos a ir a la mezquita a ser musulmanes, y todos se convirtieron, ¿verdad?, de una semana a la otra. Entonces está creciendo mucho el Islam ahí en el sur de México, en Chiapas. Y estas son algunas noticias que han salido en los periódicos, ¿verdad? De Manuel a Mohammed, ¿verdad? Mahoma. Indígenas de Chiapas abrazan el Islam en México, celebran el Ramadán también, etcétera, ¿no? Estas son algunas fotos ahí de indígenas islamizados ya en México. Este es el periódico El Universal, que es uno de los periódicos más importantes de México, que ha sacado este tipo de artículos, ¿verdad? Y aquí en Centroamérica también están llegando. Manara Panamá es un entrenamiento para trabajo con musulmanes. Y me llamó la atención que esté siendo aquí en Centroamérica, ¿verdad?, en Panamá, porque lo que hace el Manara es tener entrenamientos durante la mañana y en la tarde ellos van a visitar negocios de musulmanes, van a visitar las casas de los musulmanes, etcétera, ¿verdad? Hay unos hermanos ahí que están creando relación y puentes con los musulmanes, así que los llevan a las mezquitas y todo. Entonces yo le pregunté al hermano que organiza este evento, oye, le dije yo, pero sí realmente hay esa cantidad de musulmanes como para hacer un entrenamiento y tener oportunidad de conocer musulmanes, y me dijo, ni nos va a dar chance del tiempo, me dice. Este entrenamiento es del 11 al 22 de febrero del próximo mes, y van a ir unas 12, 15 personas de aquí de Guatemala para entrenarse de cómo trabajar con musulmanes, porque realmente esto está siendo una realidad en nuestros países ya. Esto está siendo una realidad acá. Y bueno, este es un artículo de Prensa Libre. Este es el imán de la mezquita ahí en la zona 9, si no me equivoco. Y él calcula que hay alrededor de 350, pero 350 de su denominación, ¿verdad? Algunos otros estudios dicen que 1200, y no se sabe exactamente cuántos son, ¿verdad? Pero obviamente están aquí en Guatemala también. Y ahora vamos a entrar a una parte un poco técnica, ¿verdad? Ya viendo la realidad del Islam, vamos a entrar a una parte un poco más técnica. Y ahí en su segunda hoja van a poder ver estos temas: la historia del Islam, la creencia del Islam y los rituales del Islam. Así que la próxima media hora vamos a avanzar rápidamente en estos temas para dar un panorama general. Ya vimos cuáles son las doctrinas principales, esenciales, ¿verdad?, que tenemos que mantener de pie, ¿no? A las cuales no tenemos que rehusar, que nos hacen diferentes de esta religión y de todo lo demás, ¿verdad? Y ahora vamos a ver, después de ver la realidad también del Islam en nuestro mundo y en nuestro contexto, vamos a ver estas partes. Me gustaría saber quiénes de aquí conocen personalmente a un musulmán. Levante la mano, porfa. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 personas conocen a musulmanes. ¿Los han conocido aquí en Guatemala o en otro lugar, en otros países? Ok, aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala. Muy bien, muy bien. Excelente, muy bien. Vamos entonces a entrar a esta parte. Vamos a ir rápidamente por la historia del Islam. Muy bien, entonces estos son los países que se declaran legalmente islámicos, ¿verdad? Políticamente islámicos. Están, como ya lo habíamos mencionado, del otro lado del mundo. Y el Islam nace en uno de estos países, ¿verdad? Que es el centro del islamismo
en la actualidad. Ahí está, esa es la región arábiga, ¿verdad? La península arábiga, y el Islam nace ahí en Arabia, en la Arabia muy antigua. Obviamente no había la división de países que tenemos ahora. Muy bien, creo que me adelanté un poco. ¿Me ayudas allá, Alejandro, porfa? No sé por dónde voy, aquí se quedó trabado esto. Muy bien, esta es la península arábiga. Si le das a la siguiente. Otra vez, otra más. Este es Mahoma. Si ustedes hacen una investigación en internet, van a encontrar muy pocas imágenes islámicas de Mahoma, ¿verdad? Porque en el Islam no se permiten imágenes para nada. Entonces hay muy pocas imágenes. Esta es una de las pocas imágenes que hay de Mahoma, del profeta del Islam, y se hace mucha censura, ¿verdad? Hace unos años salió, te lo paso, hace unos años salió una película donde Mahoma salía de manera vulgarmente representado, y esa fue una gran crisis para el mundo musulmán. Y no sé si ustedes recuerdan, hace unos 2 o 3 años atrás, ahí en Francia, entraron a un lugar como un periódico de caricaturas, ¿verdad? Y empezaron a matar a todos los de ese lugar, ¿verdad? ¿Y saben por qué lo hicieron, verdad? Porque representaban de manera como burlándose de Mahoma, ¿verdad? Así lo representaban, y de manera vulgar también, de manera obscena. Entonces para ellos Mahoma es una persona clave, fundamental en su religión, y él fue el que inició esta religión. Muchas gracias. Y él fue el que inició esta religión, y él vivió en una sociedad politeísta, ¿verdad? Se contaban más de 360 dioses. Y los árabes, ellos creen que vinieron del linaje de Ismael, ¿verdad? Entonces originalmente era una sociedad monoteísta. Así que cuando llega Mahoma a conocer el ambiente en el cual se desenvolvían esta zona, dijo, ¿por qué es politeísta ahora cuando nosotros nacimos en el monoteísmo, ¿no? Había muchas tribus en guerra también. Las caravanas trajeron contacto con judíos y cristianos. Y en 595 después de Cristo, cuando Mahoma tenía 25 años, él se casa con una mujer viuda, rica, que era su jefa, digamos, ¿verdad? Y se casa con ella. Entonces queda dependiendo completamente de ella económicamente, así que él se dedica a la reflexión, ¿verdad? Qué bonito, pero eso dio pie para que él tuviera muchísimo tiempo para irse a cuevas así y pasar pensando, ¿verdad?, en muchas cosas. Y si se dan cuenta, Mahoma no vivió mucho tiempo, ¿verdad? Mahoma no vivió mucho tiempo, pero lo que pasó con él sí fue muy, muy importante y muy significativo en la historia, ¿no? Entonces en el 610, ¿verdad?, Mahoma tenía 40 años cuando recibió su primera revelación y entendió que era un profeta de parte de Alá, ¿verdad? Que Alá es el nombre en árabe para Dios, ¿verdad? Es como si dijéramos God en inglés, ¿verdad? Es así. Él tenía un poco de miedo, cuenta la historia, ¿verdad? Llegó a contarle a su esposa, y su esposa le dijo, bueno, dime qué es lo que viste, cómo se te presentó el ángel, ¿verdad? Dime todo lo que pasó. Entonces él le relató todo lo que pasaba, y entonces ella le dijo, no cabe duda que tú eres un escogido de Dios, ¿verdad? Entonces así fue cuando él comenzó a recibir estas revelaciones, y no fue una nada más, sino que fue varias por bastante tiempo. Entonces este ángel, el ángel Gabriel, le aparecía a Mahoma, según la historia, y le dijo que recitara esas cosas. Mahoma era analfabeta, ¿verdad? Él no sabía ni leer ni escribir. Entonces lo que él hacía era recitar. Y lo que él hablaba, otros lo iban escribiendo, y eso es lo que formó el Corán, ¿sí? Hay una parte bien significativa en esta revelación que a mí es lo que más me llama la atención, ¿no? Que Mahoma entraba en un trance
espiritual, echaba espumarajos por la boca, y entonces él iba hablando en ese trance, ¿no? Y no sé a qué le suena eso a ustedes, pero eso es como un tipo de posesión demoníaca, ¿no? Y yo creo que esa es la fuente del Corán, ¿verdad? La fuente del Corán, la fuente del engaño. Él tenía contacto con judíos y cristianos, entonces muchas cosas de las que aparecen en el Corán aparecen en la Biblia también, ¿verdad? Muchos de los profetas del Corán, que son profetas del Islam y son personas santas para el Islam, están en la Biblia, ¿verdad? Y vamos a mencionarlos rápidamente más adelante. Entonces esta fue la forma en que apareció el Corán, y así se formó el Islam, por supuesto. Entonces Mahoma era un hombre de mucha tranquilidad, dice la historia, ¿verdad? Pero él llegó a la Meca y comenzó a compartir todas estas cosas, ¿verdad? Comenzó a compartir el Corán. Y entonces en la Meca eso causó, porque era una sociedad politeísta, entonces cuando le llegó a hablar del monoteísmo, eso causó un impacto muy fuerte, ¿no? Entonces esto es el Corán, ¿verdad? Es el santo libro del Islam y la palabra de Alá revelada verso por verso por medio de Mahoma. Hay una diferencia entre la inspiración bíblica y la revelación coránica, ¿verdad? La inspiración bíblica, dice Pablo, que fue revelada por inspiración, por el soplo del Espíritu Santo dirigiendo a cada uno de los escritores, ¿verdad? El Corán fue dictado, ¿no? Dictado a Mahoma, que lo iba recitando y que otros iban escribiendo. Entonces esa es la diferencia entre nuestra palabra de Dios y entre el Corán. El Corán, el significado es una palabra en árabe, el significado es recitar, ¿verdad? Y aquí hay otras cosas importantes acerca del Corán también. Algunos musulmanes lo toman muy en serio, lo toman como un libro de poder también, que tiene poderes espirituales. Y el tamaño del Corán es aproximadamente del tamaño del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y muchos musulmanes lo memorizan completamente, ¿verdad? Muchísimos musulmanes lo memorizan completamente. Y es interesante porque la mayoría de musulmanes no saben hablar árabe, ¿verdad? Porque no es su lengua. Y muchísimos musulmanes no entienden el árabe y no lo pueden hablar con naturalidad, ¿verdad? Pero el Corán siempre tiene que ser en árabe, porque eso es lo que manifiesta el Corán también, ¿verdad? Y esto es lo que dice aquí también. No puede ser traducido y retener su pureza, está escrito en el lenguaje de Alá. Así que esto es algo bien importante para los musulmanes, ¿verdad? Y uno de los argumentos que ellos presentan diciendo que el cristianismo es una religión falsa es que los cristianos pervirtieron la palabra de Dios traduciéndola a otros idiomas. La palabra de Dios se tenía que mantener en árabe porque Alá habla árabe, ¿verdad? Y Alá reveló su palabra en árabe, así que no se puede de ninguna manera traducir. Si ustedes encuentran un texto del Corán en español, ahí siempre va a decir comentario al Corán, no va a decir Corán, ¿verdad? Siempre va a decir comentario al Corán por lo mismo. Ahora, el otro libro que está a la par del Corán, por supuesto, el Corán es lo más importante en el Islam, pero el Hadís es el segundo libro de más importancia, y el Hadís son las tradiciones recopiladas acerca de la vida de Mahoma, ¿verdad? Y aquí hay cientos de cosas, dice el Hadís, que Mahoma hacía y que sus seguidores tienen que seguir haciendo de la misma manera, ¿no? Se recopilaron unos 300 años después de la muerte de Mahoma y hay dos ramas principales del Islam, los sunitas y los chiitas, suní y chií, y ellos tienen sus respectivas versiones acerca de esto. Entonces, para ir concluyendo esta parte de la historia, ¿verdad? En el 622 Mahoma es perseguido en la Meca por llevar un mensaje monoteísta, así que huye a otra ciudad que es clave y vital, Medina, ahí en el 622, y entonces Mahoma se hace de un ejército, va a pelear a la Meca en el 630, 8 años después, y destruye a todos los ídolos de la Kaaba, ¿verdad? Más adelante vamos a ver una imagen de la Kaaba, que es el cuadro negro que tienen los musulmanes en su santuario ahí en la Meca, ¿verdad? Y eso es lo que Mahoma llegó a atacar y destruir.
Y entonces los pueblos fueron obligados a convertirse al Islam y fueron forzados a hablar árabe, que es el idioma del Corán, y Mahoma murió en el 632. Tenía 62 años apenas, ¿verdad? Y vemos que la expansión del Islam fue bastante rápida. Él muere en el 632, en el 635 ya abarcó toda la península arábiga y parte del norte de África. En el 637 cubría todo el norte de África y el sur de España, ¿verdad? Que fue la invasión, la famosa invasión de los moros ahí en España. En el 650 ya estaba en partes de Asia, en el norte de la India también, ¿verdad? Así que de ahí surgen los imperios islámicos, que seguramente ustedes han escuchado hablar de este imperio omeya en España y en el norte de África. El imperio fatimí en Egipto, que fueron imperios islámicos que gobernaban todas esas regiones, ¿verdad? También el safávida en Persia y el mogol en la India, ¿verdad? Por eso hay muchos musulmanes en la India también, ¿verdad? La India es un país con mayoría hinduista, pero hay muchísimos musulmanes en la India. Y el imperio más fuerte y más grande que ha durado por más tiempo es el imperio otomano, ¿no? En Turquía. Y ese imperio hasta mitad del siglo pasado existía todavía, ¿verdad? Entonces todos estos imperios llegaron a raíz del Islam y de todo lo que pasó con Mahoma y la revelación del Corán. Ahora vamos a pasar a la segunda parte, ¿verdad? Que son las creencias del Islam. Y ellos tienen 6 creencias principales, ¿verdad? La creencia en Dios. Alá significa el único Dios en árabe. Y me gustaría que aquí en la parte de creencias ustedes fueran analizando cuáles son las diferencias principales que ustedes ven entre el Islam y el cristianismo evangélico protestante, por supuesto, ¿verdad? Alá es conocido a través de sus 99 bellos nombres. Los que conocen a un musulmán seguramente lo han visto con una cosita así como esta. Este es como un tipo de rosario, ¿verdad? Un rosario católico. Pero esta cosita que tengo aquí en la mano tiene 33 pelotitas, ¿verdad? Entonces, algunos de estos tienen las 99, pero la idea es que todos los musulmanes, sobre todo los más ortodoxos y fieles, andan con una de estas y están tocando todas las pelotitas constantemente, ¿verdad? Eso lo pasan haciendo en todos lados todo el tiempo, ¿no? Entonces van mencionando de memoria los nombres de Alá, uno por uno, ¿no? Entonces, claro, este tiene 33 por 3 son 99. Así que me fue bien en matemáticas en la escuela. ¿Saben? Me llama mucho la atención que los musulmanes conocen a Alá por 99 nombres. Y uno de los nombres por los cuales no conocen a Alá es amor. Qué interesante, ¿no es cierto? Alá es el Dios que está allá en el cielo, que no tiene contacto con nadie, ¿verdad? Que decide el futuro de cualquier persona como le place, pero Él no ama, ¿verdad? Él no ama. Y yo creo que esa es una de las grandes diferencias y de los acercamientos más bonitos que podemos tener con nuestros amigos musulmanes, ¿verdad? Que ellos puedan llegar a comprender el amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, ¿no? Gracias, Justin. Amén. Están despiertos, ¿verdad? Más o menos. Y estos nombres revelan su carácter y su función también. ¿Quién es Dios para ellos y lo que hace, ¿no? Muy bien, siguiendo con la creencia, voy a darle para atrás. ¿Está saliendo? Muy bien, vamos a pasar a la creencia en los ángeles. Ellos creen en ángeles también. Solo que ellos piensan que los demonios, los ángeles y los genios, todos fueron creados por Dios. Y Dios con intención creó los demonios del fuego para hacer el mal en la tierra, ¿verdad? Que yo creo que eso es una gran diferencia también que tenemos nosotros con esta religión, que ellos obviamente miran a Dios como también la fuente del mal, ¿verdad? O sea, que Él creó el mal con un propósito. Y también están los genios, ¿no? Que en la oración, los musulmanes cuando están orando, ellos tienen que orar varias veces al día, pero cuando están orando, ellos hacen movimientos hacia la derecha, hacia la izquierda, y ellos también están comunicándose con
genios, ¿verdad? Y eso lo hacen intencionalmente. Siempre ellos creen que tienen pues a alguien bueno a su lado y a alguien malo a su lado también, ¿verdad? Que está diciéndole cosas constantemente. Creencia en sus profetas también, ¿verdad? Y esto lo mencioné hace unos minutos. Varios de los profetas en el Islam y el cristianismo son los mismos. Por ejemplo, los profetas del Islam como personas santas, ¿verdad? Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jacob, Jesús, Job, Elías, Jonás y Juan el Bautista son profetas en el Islam, y aún Jesús es un profeta también, ¿verdad? Más importante que todos los anteriores. Y Jesús aparece en el Corán no de manera así como medio escondida, ¿no? Jesús aparece abiertamente en el Corán. Pero ellos dicen que Mahoma es el sello, el último de los profetas, ¿verdad? También tenemos la creencia en sus libros. Esta es una sura. Ellos, en lugar de capítulos se llaman suras y en lugar de versículos se llaman aleyas. Y la sura 2:136 dice: decid, creemos en Alá y en lo que se nos ha revelado, en lo que se reveló a Abraham, Ismael, Isaac, Jacob y las tribus, en lo que Moisés, Jesús y todos los profetas recibieron de su Señor. No hacemos distinción entre ninguno de ellos y nos sometemos a Alá, ¿verdad? Este es un extracto del Corán directamente. Entonces ellos creen en estos libros, ¿no? Y aquí tenemos cómo ellos le llaman, ¿verdad? El libro de Moisés, que es el Pentateuco, ellos le llaman la Taurat. El libro de David, el Zabur, que son los Salmos. El Injil, que es el Nuevo Testamento, también está dentro de sus libros sagrados. Y el Corán, que es el libro de Mahoma. Ahora, la mayoría de musulmanes creen que los testamentos bíblicos fueron cambiados, o sea que se corrompieron al ser traducidos, ¿no? Y por eso no son confiables. Pero esa enseñanza no se encuentra en el Corán, ¿verdad? El Corán no enseña eso, porque obviamente es como ellos creen que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Entonces, hablando con un estudiante universitario allá en Turquía, le decía: ¿cómo dices que Dios es todopoderoso si yo puedo cambiar su palabra? ¿Verdad? No tiene sentido eso. Entonces, como que él me dijo: bueno, no había pensado en eso, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan a nosotros, bueno, por supuesto. Y bueno, así vivimos muchos cristianos también, ¿verdad? Número 5, creencia en el día del juicio. Y esto es una de las cosas que más me entristece a mí acerca del Islam, ¿verdad? Ellos creen que al final de su vida, de la historia, Dios va a pesar las buenas y las malas obras, ¿verdad? Y esto obviamente nosotros lo entendemos como una religión por obras, como la religión tradicional aquí en nuestros países. Y obviamente los hechos más pesados determinarán el futuro eterno de una persona. Pero platicando con este mismo joven en Turquía, yo le decía, porque justo estaba en el mes de Ramadán, el mes del ayuno, y le decía yo: mira, tú estás ayunando, ¿verdad? Y eran como la 1 de la tarde más o menos. Me contó que había salido de un examen para entrar a una carrera universitaria, pero estaba muriendo de hambre porque estaba difícil, ¿verdad? No comer nada en la luz desde cuando sale el sol hasta que se pone, ni tan siquiera agua ni saliva pasa por su garganta, nada, ¿verdad? Entonces yo le decía: oye, pero tú obedeces mucho el Islam. Sí, me decía él, por supuesto, yo intento hacer todo. Y le dije yo: mira, digamos que tú vives una vida intachable, ¿verdad? Que te equivocas muy poquito, que tú cumples estrictamente todas las cosas que dice el Corán y que te dice el Hadís. ¿Dios te va a dejar entrar al cielo? Y me dice: no sé. ¿Cómo no sé? Le digo yo: pues tus obras buenas pesan más que las malas en este contexto que te estoy hablando. No sé, me dice: Dios puede en un momento decir: te has portado bien, pero te vas al castigo eterno. Y entonces le dije yo: no se vale, le dije yo, ¿verdad? ¿Cómo así? No, me dice: Dios es completamente impredecible, me dice. Es un Dios impredecible en el que yo creo, me dijo. Así que yo estoy pidiendo cada día que Él tenga misericordia de mí. Ellos están perdidos, hermanos, y ellos están engañados por mentiras de Satanás. Y el Evangelio es lo único que les puede dar libertad y seguridad. El Evangelio es, hermanos, no hay nada más.
Y por último, ellos creen también en el destino. Ellos creen que hay un cielo, que hay un infierno. Ellos creen que van a estar ante la presencia de Dios un día. Claro, el paraíso para ellos es un poco diferente a como nosotros lo vemos en el cristianismo, ¿verdad? Ellos creen que cada hombre va a tener 7 mujeres y que van a disfrutar de los placeres terrenales y temporales, así como aquí en la tierra, o más, y van a estar comiendo frutos constantemente. Yo creo que tienen que venir a vivir a Guatemala para comer esas papayas. Entonces ellos creen en el destino también, y realmente el concepto de gracia es muy extraño porque ellos viven una cosmovisión fatalista, ¿verdad? Una cosmovisión muy fatalista. Ahora, regresando al triaje teológico, ¿qué es lo que nos divide con los musulmanes? ¿Nivel 1, nivel 2 o nivel 3? Por supuesto, ¿verdad? Nivel 1, asuntos de primer nivel. No creen en la deidad y en la humanidad de Cristo, para nada, ¿verdad? Ellos creen que alguien más murió en la cruz y que Cristo fue sepultado. La Trinidad para ellos es una aberración, ¿verdad? Y para ellos la Trinidad no es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Esa no es la Trinidad para un musulmán. Es Dios Padre, Jesús y María, por la veneración de la Iglesia Católica a María, ¿verdad? Ellos creen que esa es la Trinidad. Entonces, para ellos en su mente es ¿cómo es posible que Dios haya tenido relaciones sexuales con María y que de ahí haya nacido Jesús? Eso es una aberración para ellos. Entonces, y bueno, hay buenos materiales. Ahí al final voy a poner unos recursos para que ustedes puedan seguir adelante en esta, creciendo en el conocimiento de cómo compartir y hacer puentes con esta religión. Y por supuesto, la absoluta autoridad de las Escrituras para ellos es, y junto con la justificación solo por la fe, es no tiene nada que ver con nuestra creencia y la verdad de las Escrituras. Vamos a ir a la última parte, vamos a avanzar rápidamente acá. Los 5 pilares del Islam, ¿verdad? La mayoría, si ustedes buscan, van a decir que son 5, pero realmente son 6, y ahí lo voy a explicar por qué. Me gusta cómo un amigo, pues misionólogo, puso el título de esta parte, una estructura inestable. ¿Por qué estructura inestable? Porque por más que lo intentes y lo hagas así como dice el Corán, nunca sabes si realmente te vas a salvar o no, ¿verdad? Por eso es una estructura inestable. Y aquí están los 5: la confesión de fe, la oración, limosna, ayuno y la peregrinación a la Meca. Lo voy a explicar rápidamente. Esto es del Hadís, ¿verdad? De ese libro secundario que tienen ellos. Dice: la salat, que es la oración, nos lleva a la mitad del camino hacia Dios. O sea, si tú oras 5 veces al día, vas a llegar a la mitad del camino hacia Dios. El saún, que es el ayuno, que en el Ramadán nos lleva a la puerta de sus alabanzas. O sea, casi te deja ahí a la parte de Juan para registrarte, ¿no? Y el zakat, que es la limosna, procura nuestra admisión, dice, ¿verdad? Procura nuestra admisión al paraíso, a la presencia de Dios. Entonces vemos que obviamente ellos creen en una salvación completamente por obras. Esta es la shahada, que es la confesión de fe. Son palabras en árabe, ¿verdad? Y esa es la transliteración directa. Este es un video que se grabó aquí en Guatemala de una mujer guatemalteca convirtiéndose al Islam, y lo que van a escuchar ahí es la confesión de fe, la shahada islámica.
Muy bien, esa es la confesión de fe y una vez ella haciendo eso ya es musulmana, ¿verdad? A veces me recuerda a la oración del pecador, un poco. Repite esta oración después de mí y va a ser salvo. Pero bueno, realmente no produce ningún cambio interior, ¿verdad? Si no se hace, y me refiero a la oración de fe en el cristianismo, comparándola un poco con la confesión de fe islámica, ¿verdad? Realmente haciendo esa confesión de fe, tú comienzas a cumplir con cada uno de los pilares del Islam y ya eres musulmán y ya estás dentro de su familia, ¿verdad? Esto es lo que significa: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Eso es todo, ¿verdad? Pero claro, tiene un ritual que se lleva a cabo. El salat, que es la número 2, que es la oración, tiene varias partes importantes, ¿verdad? Hay abluciones antes de la oración, o sea, uno no puede en cualquier lugar y a cualquier hora llegar, bueno, ahorita me voy a poner a orar, ¿verdad? No, para nada. Eso no se puede hacer en el Islam, porque Dios no te está esperando para para que tú le hables a Él, ¿verdad? Dios tiene horarios, ¿verdad? Y esto me llama bastante la atención. Ese es el fajr, son los rezos antes de la salat, o sea, cuando comienza a hacer el ritual de oración, porque todas las veces repite exactamente lo mismo, ¿verdad? Son recitaciones en árabe. Y ellos tienen que levantarse antes de que salga el sol para comenzar. Y tienen que comenzar con el vudú, o sea, con las abluciones. Tienen que lavarse bien partes del cuerpo, la cara, las manos, los pies, para poder hacerlo. Y antes de que salga el sol, exactamente, por eso dice ahí, si le aprietas el botoncito de snooze, pierdes los puntos de esa oración, ¿verdad? Los puntos que te acreditan la entrada al paraíso. Sí, me explico, ¿verdad? Entonces, claro, esa imagen me pareció bastante interesante, ¿verdad? Si no te levantas a la hora, pierdes, ¿no? Y se inicia recitando las suras del Corán, las 112 y las 114. Estas son las abluciones. Enjuagarse la boca haciendo buches y la nariz, aspirando y arrojando el agua 3 veces. Eso tienen que hacerlo antes de orar, siempre. Enjuagarse la cara desde el crecimiento del cabello en la frente hasta la barbilla y del comienzo de una oreja al comienzo de la otra 3 veces, y procurando hacer pasar agua por la barba en el caso de los hombres. Enjuagar los brazos desde la punta de los dedos hasta los codos inclusive 3 veces y comenzando por el brazo derecho. Frotar la cabeza con las manos mojadas desde el nacimiento del cabello en la frente hacia la nuca y desde la nuca nuevamente hacia el nacimiento del cabello en la frente y luego las orejas por dentro y por fuera, todo esto una vez. Lavar los pies 3 veces hasta los tobillos inclusive, procurando hacer llegar agua entre los dedos y comenzando por el pie derecho. Muy bien, por el tiempo lo vamos a dejar ahí, pero ya se dieron una idea de qué es lo que necesitan para presentarse limpios ante Dios, ¿verdad? No me imagino aquí los lavabos ahí, todos lavándonos los pies ahí antes de entrar a la bodega. Pero por eso ustedes van a una mezquita y en todo alrededor de la mezquita afuera hay, bueno, en la mayoría, ¿verdad? Pero hay muchísimas llaves que tienen agua corriendo, ¿verdad? Constantemente, porque ellos se tienen que lavar de esa manera porque Alá no permite que llegues ante Él a la hora de oración sucio, ¿verdad? Y son 5 veces al día: la primera luz, el mediodía, a las 2 en la tarde, 2 horas después, al oscurecerse, y luego en la noche, 2 horas después. Y bueno, este es un video también de cómo se hace la oración. Y bueno, después les puedo pasar la presentación, pero tiene que ser así, cada movimiento tiene que estar muy calculado. Cada movimiento tiene su nombre también, su forma de hacerse.
Y si tú pones el pie un poco diferente, pues esa oración no contó, ¿verdad? Entonces son muchas cosas técnicas que son requisito para hacer estas oraciones ante Dios, ¿verdad? El zakat, la limosna, en la Sura 960 dice cuál es el propósito del zakat, y ahí lo mencionamos al inicio en esas preguntitas: para los pobres y para propagar la fe. Ellos dan el 2.5 de sus ingresos. Los cristianos son un poco más caros, pero por todos lados tienen noticia, ¿verdad? Hasta tienen una app que la bajas, ¿verdad?, en tu teléfono, y que te calcula cuál es el diezmo de ese año, ¿verdad? Yo creo que aquí en la bodega tenemos que poner una aplicación así, ayuda a calcular los diezmos. No, no es cierto. Pero ellos fielmente lo hacen, ¿verdad? Y con eso ayudan a los pobres y también ayudan a propagar la fe, que le llaman la dawa islámica. Eso es como el evangelismo cristiano, más o menos. ¿Me ayudas, Ale, de allá, porfa? Porque aquí se salió otra vez esta cosa. Muy bien, el ayuno, ya vamos acercándonos al final, 28 días durante el Ramadán, que ellos no pueden hacer muchas cosas, ¿verdad? Se tienen que abstener de comer, de tomar cualquier líquido, de fumar, de tener relaciones sexuales, muchísimas cosas se tienen que abstener y llevar una vida más consagrada, llevar una vida más íntegra, ¿verdad? Obviamente me he encontrado con turcos que les da exactamente lo mismo el Ramadán, ¿verdad? No les importa. Y justo en el Ramadán iba pasando yo por Estambul y me encontró así en la calle un chavo y me dice: ¿qué quieres tomar?, me dice. Y yo: té turco, le digo yo. No, me dice, de lo bueno, me dice. Y le dije yo: no quiero nada de eso, le dije yo. Y no es, pero ¿por qué, si estás en Ramadán, por qué estás invitándome a tomar alcohol?, le dije yo. Pues es que yo soy musulmán, pero musulmán así nomás, me dice. Pues yo no soy cristiano así nomás, le digo yo. Y me dice: ¿qué quieres?, me dijo él. Lo que quieras yo te lo doy, me dice. Alcohol, drogas, mujeres, dime dónde quieres que te lleve y yo te llevo. ¿Qué musulmán este?, dije yo. Más pilas para el negocio. Y estaban en Ramadán, así que a muchos les da lo mismo, pero los musulmanes ortodoxos sí son bien cumplidos con este tema, ¿verdad? Como les mencioné, no comen nada ni pasan nada por su garganta. Ahí en Paraguay estábamos en una escuela de fútbol, y ver a los niños en Ramadán era impresionante, porque se cansaban, ¿verdad? Y entonces estábamos en los días de Ramadán y llegaba yo y le decía: oye, ¿quieres agua? Y me decía él: no puedo tomar agua, me dice. Y yo: oye, pero estás jugando fútbol, ¿cómo no vas a tomar agua? No, es que mi papá me dijo que si cumplía con los 28 días del Ramadán me iba a dar $250, me dice. Y claro, después lo miraba tomando agua porque estaba ahogando el pobre muchacho, ¿verdad? Pero ellos sí son muy, muy cumplidos con el tema, los musulmanes fieles ortodoxos, ¿verdad? El quinto lugar, el Hajj, que es la peregrinación a la Meca, ¿verdad? Este es un evento que es crucial y es interesante porque no es obligatorio, pero para el que pueda costearse los gastos de ir al Ramadán, ellos lo demandan así, ¿verdad? Algunos que pueden, ¿verdad? Me encontré con un señor una vez y me dice, y le digo: ¿has participado en el Hajj? Le digo: ¿en el Ramadán? No, me dice. ¿Pero por qué? Le dije yo: sí tienes posibilidades. Sí, me dice, pero es que cuando uno va al Ramadán, al Hajj, perdón, cuando uno va a la peregrinación a la Meca, uno tiene que regresar transformado, me dice. Y yo no estoy dispuesto a regresar transformado, yo quiero seguir con mi vida acá. Bueno, está bien, ¿verdad? Porque supuestamente llegas a la Meca, ¿verdad? Haces todo el proceso, porque es todo un proceso, ¿eh? Bueno, este video no lo vamos a ver por el tiempo, pero es todo un proceso, todos se visten de blanco, no importa qué condición socioeconómica tengas, pero tienen que pasar por cada uno de los puntos, ¿verdad? El punto 1, 2, 3, 4, 5, tienen que hacer un proceso también bastante técnico. Le dan 7 circunvalaciones a la Kaaba, que ese es lo principal de ahí, ¿verdad? Y si ustedes padecen de un poco de amotinamiento, ¿cómo se dice eso? Claustrofobia, no vayan ahí. Bueno, aparte no te van a dejar entrar si no eres musulmán. Ese es un video de la gente ahí en la temporada alta,
Todos están intentando dar la vuelta a la cava. Y ese sí o sí lo tienes que hacer, ¿verdad? No es opción, pues. Te tienes que meter ahí entre la gente para hacerlo. Sí. Muy bien, el número 6 es la yihad, que es la guerra santa. La mayoría de musulmanes te va a decir que esto no es uno de sus pilares, por supuesto, pero de sus prácticas, pero sí es una de ellas. Muchos musulmanes lo suavizan, ¿verdad? De diferentes formas. Pero el Corán explícitamente en estos pasajes que están ahí llama a matar a los infieles, ¿verdad? A los infieles mátenlos, dice, ¿verdad? A las personas que no son musulmanas, por supuesto. Y hay una diferencia también entre los sunitas y chiitas. Vamos a avanzar por el tiempo. Ahí está. Como les dije, después pueden acceder a esta presentación. Pero el Señor nos manda a amar sin condición, ¿verdad? Tener compasión sin condición con los musulmanes, a construir puentes de amistad también, para tener relación con ellos y a siempre usar la Biblia, siempre usar la Biblia. Esta es una de las cosas clave, ¿verdad? 2 Corintios 5:20 habla de nuestro trabajo como embajadores, ¿verdad? Y este pasaje, este es Juan 10:10 en árabe, lo que ven ahí. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Ustedes creen que los musulmanes tienen una vida plena y abundante? Tienen una vida de esclavitud constante sin parar. Nunca paran. Y nunca tienen paz. Y nunca tienen seguridad. Y el Señor nos llama a amarlos, a pesar del riesgo, a amarlos, a pesar de nuestros puntos de vista con respecto a los musulmanes. El Señor nos llama a relacionarnos con ellos y a amarlos, ¿verdad? Estos son algunos recursos adicionales. Esta página en internet tiene unos cerca de 40 libros que hablan del Islam, que todos los escritores de estos libros han dado permiso para que estén en esta página, musulmanía.com. Ustedes pueden entrar ahí, descargarlo, son gratis, ¿verdad? Están en PDF. Y ahí está este libro, Esperanza para los Musulmanes, de Don McCurry. Es el mejor libro que yo he leído que habla de manera global del Islam. Está ahí en PDF, lo pueden descargar también de esa página. Tiene como unas 500 páginas más o menos, pero vale la pena para aprender un poco más. Lo que hablamos hoy fue el Islam tradicional, pero hay muchísimas ramas del Islam más. Y este es un libro que leí recientemente, Buscando a Alá, encontrando a Jesús. Él no es ni suní ni chií, es de las Ahmadíes. Ahmadíes es esa rama que está yendo para Antigua, han visto ahí, ¿verdad? Islam es paz. Ellos son Ahmadíes y él era Ahmadí y se convirtió al cristianismo. Este es su testimonio y defensa apologética del cristianismo contra el Islam. Lo recomiendo absolutamente, ¿verdad? Este libro, buenísimo. Así que con eso termino. Muchísimas gracias y seguimos adelante. Que el Señor les bendiga.